Bienvenidos, hoy tenemos una reseña de una trilogía. Es el primer libro que he leído completo este año, le tenía muchas ganas desde que vi la película. Cuando vi la película me pareció un poco, no sé, decepcionante, era raro, porque tenía muchos elementos que me parecía que se podían explotar mucho mejor, pero que, no sé, como que no desarrollaban del todo. Bueno, cuando me encuentro con el libro y me encuentro con la trilogía, no, para nada. A este libro no lo puedes acusar de eso. Es la película. Es Corazón de Tinta, la película. El mundo de tinta es la trilogía. Tienes Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y Muerte de Tinta. Aunque a mí me gusta más el título en inglés del segundo tomo, que sería en español algo así como Hechizo de Tinta, más que Sangre de Tinta. Empecemos por el primer libro. El primer libro tiene una mezcla un poco interesante. Este es un fenómeno que yo ya había visto en La historia interminable, y es que el lector forma parte de la trama. Aquí se desarrolla completamente diferente. Si a ustedes les gustó La historia interminable, este libro les va a encantar. Si además les gustan los relatos con bandidos tipo Robin Hood, tipo Ivanhoe, tipo Guillermo Tell, esto les va a gustar. Tenemos un mundo en el que el mundo pasa tal cual como en este. Aparentemente no hay magia más allá de la lectura. La lectura, hay algunas personas privilegiadas que son un secreto, que cuando leen, leen de una forma tan vívida que traen a este mundo elementos del otro mundo, que es ese mundo que está en el libro. Y a su vez, ese mundo alimenta al mundo del libro. Ese es el hechizo, o más o menos el intercambio, como decir, la alquimia alrededor de la cual gira toda la trama. Resulta que en algún momento esto ocurre, hay un lector que le está leyendo a alguien y personajes del libro entran en su mundo y personajes de su vida entran en el libro. Pasa el tiempo y luego nos encontramos con todo el desenlace que ocurre cuando todos estos personajes se reencuentran. Años después, cuando ya ha pasado tiempo suficiente para que la hija de este lector ya sea una señorita. Elementos que me parecen importantes resaltar de este libro. Tiene tantas citas, tantas, que parece como si nos estuviera remitiendo todo el tiempo a otras lecturas. Es imposible no querer leer todos los libros que cita, por un lado. Por otro lado, resalta un montón de profesiones alrededor de la lectura. Está el lector, el restaurador de libros, el coleccionista de libros, el bibliotecario, aunque nos venimos a dar cuenta de que es un bibliotecario más adelante en los siguientes tomos, pero ya está en este libro. Está también el autor del libro, y hasta aquí, y los personajes, propiamente los antagonistas del libro y los protagonistas. En el siguiente libro nos encontramos con los actores secundarios del libro, de los libros, y aparecen nuevas profesiones alrededor de la lectura, que serían los ilustradores de libros, y en estos son, sobre todo, estos ilustradores que aparecen aquí, no son el ilustrador moderno que trabaja con computadores, sino que es el iluminador medieval. Este personaje es bastante importante. Está el juglar, que es aquel que cuenta las historias sin que estén en los libros, y también nos encontramos con el fanfic, con el fan de un libro que es tan aficionado, tan aficionado al libro, que prácticamente puede escribir otros finales alternativos, otros elementos que pareciera como si formaran parte de la historia y que pueden vincularse a la historia. Entonces, para cualquier amante de la lectura, el que los personajes de este libro tengan todas esas funciones es fascinante. Es en serio fascinante. Ahora bien, también tenemos en este mundo, en este segundo libro, el mundo cambia. Ya no estamos en el mundo del lector, sino estamos en el mundo de lo leído, en el mundo del libro. Aquí ya cambiamos de mundo, todos los personajes prácticamente, los personajes principales se trasladan al libro y conocemos otros personajes nuevos. En el primer libro habíamos conocido a los protagonistas de nuestra historia, toda una familia
cuyas profesiones giran alrededor de la lectura, y aquellos personajes que habían salido del libro. Algunos de ellos permanecieron vivos, otros murieron, etc. Pero en este segundo libro nos encontramos con que hay un personaje que cambió su destino. Este personaje cambió el destino que le había dado el autor, mostrando como un grito a la libertad, como tu destino no necesariamente está escrito en piedra y como los libros no necesariamente pueden estar escritos en piedra. Eso es algo que le puede pasar a cualquier autor, que un personaje reviva, más o menos como lo que pasó con Sherlock Holmes, con Arthur Conan Doyle cuando trató de matar a Sherlock. Ocurre más o menos lo mismo. En este libro, como les dije, aparece el Iluminador. Es un personaje fantástico. Aparece la princesa, aparecen los reyes, aparecen los nobles, aparece un grupo de personajes fantásticos. A mí me encantó, que se llama el pueblo variopinto, que es el pueblo de los juglares, el pueblo de los gitanos, el pueblo de los viajeros que van contando historias y haciendo espectáculos. Es fascinante, todo el mundo medieval hay uno y siempre es como muy genial, es tal vez lo más genial de todos los libros medievales. Este mundo es un mundo de entorno medieval, la magia existe, pero es una magia más bien salvaje. Son muy pocos los brujos o los magos en este mundo, la magia como tal no viene a ser introducida por los lectores que entran en el libro. En este mundo existen las bestias extrañas, hay una serie de criaturas muy locas, hay gigantes, hay unos duendes de tinta que son magníficos, son encantadores, son como pequeños tinteros que van por el mundo caminando, son muy frágiles, se pueden romper, efectivamente sí son de vidrio. Todas las hadas de este mundo son azules y aparece un personaje tremendamente importante que es la muerte. Y la muerte es un personaje que nos muestran que es un personaje que puede trascender a cualquier historia. Y aquí ya llegamos al último de los tomos. En el último de los tomos, o sea, han sido, el primer y el segundo tomo son libros en los que todavía nos están presentando personajes. En el tercer libro no nos están presentando ya ningún personaje, es efectivamente el desenlace de la historia. Todo el tiempo la historia nos está diciendo que es muy poco probable un final feliz, que es muy poco probable, pero que las historias bonitas, que las historias geniales, que las historias que amamos todos son aquellas que tienen un finales que, si bien pueden ser buenos, no necesariamente son sosos, que pueden ser esperanzadores, pero truculentos al tiempo, como el final feliz, como cuando tiene sentido que el héroe sea un héroe porque hay un final feliz. En todo caso, este mundo tiene una serie de cambios y cambios y cambios y cambios tan grandes y tan fuertes que vale muchísimo la pena. Es un mundo más bien oscuro para ser fantástico, no es tan infantil, tiene un toque infantil, sí lo tiene, pero yo diría que es más bien un mundo más oscuro, mucho más propio del mundo de las hadas, de las historias de cuentos de hadas, más que de, no sé, de las historias modernas que son un poco más bien muy edulcoradas, demasiado rosas. En esta historia no, en esta historia no es tan rosa. Por un lado, por otro lado, no gira en torno al romance, aunque sí hay personajes que aman. Hay varios amores en la historia, están el amor fraternal, el amor entre padres e hijos, se encuentra mucho en la historia, se encuentra la historia de la diferencia entre el amor de pareja que ha tenido que ser minado por la distancia, está el amor familiar que se da como con los tíos, con los abuelos, todo ese amor está, pero el amor de pareja como tal, este amor adolescente al que nos tiene acostumbrados la literatura juvenil, la verdad no es idealizado. Al contrario, es algo totalmente nuevo para mí encontrarme con un libro de literatura juvenil en el que el amor romántico entre los personajes jóvenes no está idealizado y se da de una forma mucho más realista. Si lo leen se van a dar cuenta. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Es un libro que yo creo que le va a gustar a mucha gente, yo creo que es un libro que merece la pena. A mi modo de ver, es el primer libro que logro ver que, el primero libro que me reconcilió a mí con la literatura juvenil
fue El asesino de reyes, pero este libro es el único que he visto que ha logrado como mantener esa talla, que era una talla que es difícil de alcanzar. Entonces, yo le doy un 5 de 5 estrellas. Es muy bueno, a pesar de que es literatura fantástica, no, no cae en los facilismos del género ni en los clichés, aunque usa muchos clichés de las historias de hadas y de las historias en general de bandidaje. Usa clichés de la literatura universal y prácticamente te está dando lecciones de literatura cuando los usa y no te está llevando es al lugar común que parece casi sacado de la telenovela, cosa que es muy buena, tiene mucha investigación, el libro se le nota, además tiene una cosa bellísima que a mí me encantó y me enamoró, y es que al final de los libros tiene la bibliografía. O sea, es un libro que necesariamente te remite a otros libros, te cuenta cuáles son esos otros libros, esas otras literaturas que han alimentado el libro, y eso es encantadorísimo porque te vuelve un mejor lector inevitablemente. Entonces, este libro se los recomiendo infinitamente. Espero que si ya lo leyeron me cuenten. Ah, bueno, este video tiene un agradecimiento especial a Egelbert porque fue quien me lo recomendó. Yo tenía ciertas dudas con respecto a leerlo por la película, como dije al principio, pero él me dijo, no, léetelo, léetelo, léetelo. Y yo le dije que sí, que lo iba a leer, y el año pasado estuve aplazando y aplazando la lectura todo el año. Este año ya la leí, me lo leí en digital. Tengo que poderlos comprar. Estos libros son un poquito costosos porque son de Editorial Ciruela, pero me encantó. Y yo estoy segura que a la primera que haya algo de dinero en la alcancía, esos libros van a llegar a la biblioteca. Estoy convencidísima, son de los libros que quiero tener. Entonces, muchísimas gracias a todos por pasarse por aquí y ha sido un placer volver a hacer videos para ustedes y espero que les gusten estos libros. Bye.